Hola, la clasificación de textos es uno de los principales casos de aplicación de las metodologías de aprendizaje estadístico y Machine Learning como tal. Encontramos este tipo de aplicación en muchas industrias y para muchos casos particulares, como por ejemplo la clasificación de mensajes de texto como positivos o negativos, lo que usualmente conocemos como análisis de sentimientos. También es muy común encontrarlo en sistemas de preguntas, quejas y reclamos, en los cuales se recopilan los distintos mensajes enviados por los usuarios con el fin de poder construir un clasificador que permita determinar cuáles son los mensajes más frecuentes o cuál es su tipo y con ello, por ejemplo, determinar cuál es el tipo de queja más recurrente. Esto permite, por ejemplo, que una entidad prestadora de servicios pueda mirar cuál es el tema sobre el cual hay más quejas, intervenirlo y por tanto entonces disminuir sus quejas y aumentar como tal sus índices de atención. Para este caso particular vamos a abordar el tema de probabilidad condicional como tal. A partir de ahí vamos al teorema de Bayes, el cual es la base de la construcción de clasificadores de texto básicos. Particularmente vamos a presentar un ejemplo aquí en esta lección en el cual vamos a abordar cómo clasificar un conjunto de mensajes o dividirlos entre mensajes positivos y mensajes negativos. Básicamente, mensajes válidos y mensajes spam como tal. Empecemos entonces. En los clasificadores bayesianos ingenuos se asume que cada característica de cada mensaje en particular apunta a poder clasificarlo mejor. Es decir, ella tiene una contribución que permite que el clasificador sea mejor como tal. En el algoritmo OneR que vimos en una lección pasada, tomamos una sola característica. En el caso de los mensajes correspondería a una única palabra. Y si el elemento contiene esa palabra, se podría considerar como que es un spam o en caso contrario que es un mensaje válido. Particularmente en este caso tenemos que todas las palabras del mensaje contribuyen. Sin embargo, no hay ningún tipo de encadenamiento ni precedencia entre las palabras. Por ejemplo, uno podría decir, como ocurrió hace muchos años, si el mensaje de texto contiene la palabra Viagra, el mensaje es un spam. ¿Por qué? Porque usualmente llegaron muchos correos donde supuestamente se vendía Viagra a bajo costo por correo electrónico, pero es posible, sin embargo, que una persona tenga un doctor que le mande un correo que le prescriba el Viagra y que le diga en el correo la palabra Viagra. Sin embargo, ese es un correo que es válido y si utilizamos un algoritmo que tiene en cuenta una única palabra, sería imposible poder clasificarlo como spam o como válido realmente. Es así entonces como en este tipo de clasificadores bayesianos vamos entonces a considerar todas las palabras del mensaje, aquellas que son importantes. Y como tal entonces vamos a utilizarlas para poder deducir si el mensaje es spam o no. Entonces, para poder abordar esta lección como tal, pasemos a la descripción del caso de ejemplo y pasemos después a la definición entonces de los conceptos básicos. En este caso particular, vamos a considerar si un mensaje es válido o es spam a partir de las palabras que contiene. Particularmente este caso fue muy importante, por ejemplo, para las compañías de telefonía que envían mensajes de texto. ¿Por qué? Porque el mensaje se le cobraba a la persona a la que le llegaba el mensaje. Entonces, si se le están enviando muchos mensajes y llegaba a la distribución, que es propiamente en la compañía telefónica de prestación de servicios, y se despachaban hacia los usuarios, estos mensajes se le cobraban. Entonces era muy importante poder tener un filtro de spam acá en la compañía que evitara que un mensaje spam se propagara hacia los usuarios como tal. Para nuestro caso tenemos entonces 5 mensajes, 2 de ellos son spam, 3 de ellos son válidos y están compuestos por las palabras W1, W2, W3, W4 y W5. Aquí vemos entonces que el primer mensaje es de tipo spam y está compuesto por las palabras W1 y W3. El segundo es spam y está compuesto por W1, W2, nuevamente W1 y luego W3. En términos prácticos de los datos, se desea clasificar un mensaje SMS, un mensaje de texto corto,
como legítimo o spam a partir del análisis de las palabras que contiene. Se supone que ciertas palabras son más frecuentes dependiendo del tipo de mensaje. Y estamos también eliminando la dependencia de una palabra con la otra, es decir, son palabras independientes como tal. Pasemos entonces a la definición, a las definiciones y conceptos básicos. Para probabilidad, la probabilidad de un elemento XY debe estar entre 0 y 1 y lo notamos como la probabilidad de XY, PR de XY, está entre 0 y está entre 1 como tal. Ahora, las probabilidades de eventos que son mutuamente exclusivos, es decir, que no pueden ocurrir simultáneamente, y colectivamente exhaustivos, es decir, ellos cubren todos los posibles casos que se pueden dar, deben sumar la unidad, es decir, la sumatoria sobre y son los elementos o eventos. Probabilidad de XY, la sumatoria de probabilidad de XY debe ser igual a 1. Por ejemplo, si tenemos aquí dos posibilidades de eventos, es decir, tenemos F1, F2 y F3 y B1 y B2 y son eventos independientes, las probabilidades de F1 más F2 más F3 tienen que sumarme la unidad. Y aquí tenemos entonces que el rectángulo representa todo el universo de casos posibles. Seguidamente tenemos el rectángulo que representa todos los eventos B, B1 y B2 en este caso, y la probabilidad de B1 más la probabilidad de B2 tiene que sumar 1. Definamos entonces la probabilidad conjunta. Ahora, esta se refiere a que dos eventos ocurren simultáneamente. Como tal, entonces, si tenemos aquí este gráfico, podemos decir que los eventos F1 y F2 ocurren simultáneamente. Esto es, si este es F1 y este es B2, la ocurrencia conjunta F1 y B2 corresponde a la zona sombreada que tenemos acá. Esto lo anotamos como probabilidad de F1 y B2 como tal. En la probabilidad condicional decimos que nos referimos a que ocurre un evento sabiendo que otro ya ocurrió. Por ejemplo, aquí vamos a decir que B2 va a ocurrir o es posible que ocurra dado que ya sabemos que ocurrió F1. Es decir, en este caso vamos a computar la probabilidad de B2 dado que ya sabemos que ocurrió B1 como tal. ¿Listo? Ahora entonces, esta probabilidad se nota como la probabilidad de F1 y B2 dividido sobre la probabilidad de F1. En términos gráficos, si sabemos que F1 ya ocurrió, el universo es entonces el rectángulo correspondiente a F1 y que ocurra B2 es esta porción que tenemos acá como sombreada. De esta forma entonces, los casos posibles son esta región, que es F1 y B2, lo que tenemos acá, dividido sobre el total de eventos posibles, que en este caso es F1. Y por eso acá lo estamos dividiendo. Esta ecuación como tal podemos reescribirla de la siguiente manera. Pasamos esta probabilidad a esta parte de acá y podemos decir entonces que para dos eventos A y B, la probabilidad de A, dado que ya ocurrió B, por la probabilidad de B es igual a la probabilidad de A y B como tal. Esto se da porque esto es el universo y lo estamos multiplicando por el porcentaje del área que representa A, dado que ya sabemos que ocurrió B, es decir, este pedazo de acá. Y eso nos da entonces la probabilidad de A y B como tal. Independencia. Se dice que los eventos A y B son independientes si la probabilidad condicional del evento A, dado que ya sabemos que ocurrió B, es igual a la probabilidad de A. Es decir, que yo me pongo una camisa verde y que llueva. En este caso entonces decimos que la probabilidad de A dado B es probabilidad de A. De la definición de probabilidad condicional que habíamos hecho arriba, es decir, de esta que tenemos acá,
Sabemos que la probabilidad de A dado B es igual a la probabilidad de A, pero la probabilidad de A es probabilidad de A y B sobre probabilidad de B. O sea, nos estamos refiriendo exactamente a este pedazo que tenemos acá. De esta forma, entonces, podemos decir que probabilidad de A y B para eventos que son independientes es lo mismo que la probabilidad de A multiplicada por la probabilidad de B. Pasemos entonces a la probabilidad marginal. Esta dice, la probabilidad de A es igual a la sumatoria de la probabilidad de A intersectado con los eventos x y. Sin embargo, esta ecuación se entiende mucho más fácil cuando miramos un gráfico. Supongamos que tenemos lo siguiente. Aquí tenemos los tres eventos F y los dos eventos B1 y B2. Entonces, la probabilidad de B1, por ejemplo, B1, esta que tenemos acá en la parte superior, es lo mismo que la probabilidad de B1 y F1, o sea, corresponde a este pedazo que tenemos acá. La probabilidad de B1 y F2 es este, entonces es equivalente a esta región que tenemos acá. Y probabilidad de B1 con F3, o sea, este B1 con este F3 que corresponde precisamente a este pedazo. Si sumamos las tres áreas, lo que obtenemos entonces es la probabilidad de B1 como tal. Entonces, la ecuación como tal dice, probabilidad de A es la sumatoria de probabilidad de A intersectado con los eventos X y, que son mutuamente exclusivos y colectivamente exhaustivos como tal. Y así podemos computarla entonces. Pasemos a la unión. En este caso decimos que la probabilidad de que ocurra A o ocurra B es lo mismo que la probabilidad de A más la probabilidad de B menos la intersección. Para el caso de los eventos F1 y B2 tenemos lo siguiente. Este es F1 hasta abajo, este es B2. Entonces, que ocurra A o B es este polígono que va por acá, baja aquí, contiene este pedazo, viene hasta acá, viene acá y viene hasta acá. Eso es F1 o B2. Noten entonces que el área o probabilidad será la suma de F1, que es este término que tenemos acá. La probabilidad de B2, que es este que tenemos aquí, que es este. Pero hemos considerado dos veces esta área, porque le estamos tomando una parte en B1 y otra parte en B2. Por tanto, debemos restar la probabilidad de A y B, que es la parte sombreada que tenemos acá abajo. El complemento de negación se define como probabilidad de no A, es decir, que no sea A, o sea, el universo, que es 1, menos la probabilidad de que ocurra A. A partir de las definiciones anteriores, podemos obtener entonces lo que es la probabilidad total. Y se define de la siguiente manera. La probabilidad de el evento A es igual a la probabilidad de A y B más la probabilidad de A y no B. ¿Qué significa esto entonces? Podemos decir, por ejemplo, que para estas figuras que tenemos acá, la probabilidad de B2, o sea, esta región que tenemos aquí, es la probabilidad de B2 y F1, o sea, B2 con F1 como tal, más la probabilidad de B2 y no F1. ¿Quién es no F1? Es el área comprendida por los eventos F2 y F3. Es decir, esto es igual a la probabilidad de B2 y F1 más la probabilidad de B2 con el not F1 es F2 unido con F3, es decir, todo este rectángulo como tal. Y esto es entonces la probabilidad total como tal. Esta ecuación puede reescribirse entonces aplicando valles como probabilidad de A, que es probabilidad de B2 y F1, o sea, probabilidad de A dado B por probabilidad de B, eso lo teníamos de la parte de arriba, más probabilidad de A dado no B por probabilidad de no B como tal. Y ese es el teorema básico de probabilidad total. Pasemos entonces al teorema de Bayes.
a partir de las siguientes ecuaciones. Probabilidad de A dado B, que es probabilidad de A y B sobre B, eso es de la gráfica que teníamos arriba, y lo que es lo mismo, probabilidad de B dado A, que es probabilidad de A y B sobre A, noten que difiere únicamente el denominador. Podemos decir lo siguiente, que probabilidad de A dado B por B es igual a probabilidad de B dado A por probabilidad de A. Es decir, estamos llevando este denominador acá, y nos queda que las dos ecuaciones del lado izquierdo son iguales a probabilidad de A y B. Al hacer la igualación como tal, nos queda que A dado B por B, que lo sacamos de acá, A dado B por B, es igual a B dado A por A, que es la parte que tenemos aquí al lado del lado derecho. Ahora, despejando B dado A de esta ecuación, nos queda que probabilidad de B dado A es lo mismo que tener a probabilidad de A dado B, esta parte de arriba, por probabilidad de B, que es este término, sobre la probabilidad de A, que es este que tenemos acá. Pero la probabilidad de A se puede computar como probabilidad total, es decir, probabilidad de A dado B por probabilidad de B más probabilidad de A dado no B por probabilidad de no B, que esta es la ecuación del teorema de Bayes. Como pueden ver, la deducción es bastante simple y se obtiene a partir de las definiciones anteriores. Los invito a que vuelvan y revisen esta deducción a partir de los gráficos que tenemos en la parte superior y así establecer claramente cómo se deduce la ecuación, la cual es fundamental para la construcción de clasificadores como tal. Pasemos entonces a la siguiente actividad. Si tenemos los eventos F1, F2 y F3 y los eventos B1 y B2, compute entonces las probabilidades totales para esta tabla. Detenga el video y haga el cálculo correspondiente. He colocado algunos de los valores para que pueda saber si sus resultados son correctos. La siguiente parte del ejercicio consiste entonces en calcular las probabilidades condicionales, en este caso probabilidad de F dado B y en este caso probabilidad de B dado F, a partir de los resultados que obtengan en esta tabla. Aquí también coloqué algunos valores para que puedan verificar si su solución es correcta como tal. Ahora, la siguiente actividad consiste entonces en verificar que B dado F se puede calcular a partir de F dado B y viceversa. Es decir, obtenga esta tabla que tenemos acá, B dado F, a partir de F dado B utilizando el teorema de Bayes y obtenga F dado B a partir de B dado F utilizando el teorema de Bayes nuevamente. Pasemos entonces al caso de aplicación propuesto. En términos del problema de filtrado de mensajes, B1, recordemos que tenemos B1 y B2 como eventos como tal. B1 se interpreta como es spam, es decir, el mensaje es spam como tal, y B2 como not es spam, es decir, es un mensaje válido, ya que son eventos que son mutuamente exclusivos y colectivamente exhaustivos. Ahora, los F1, F2, F3, F4, es la ocurrencia de una determinada palabra. Particularmente y para efectos prácticos de esta explicación, vamos a decir que F1 podría ser la palabra Viagra. Es decir, la palabra Viagra como tal aparece en el mensaje. F2 sería not Viagra, lo que querría decir que Viagra no aparece en el mensaje. Ahora, de acuerdo con el teorema de Bayes, tenemos lo siguiente. La probabilidad de que un mensaje sea spam dado que contiene la palabra Viagra será igual a la probabilidad de que la palabra Viagra aparezca dado que el mensaje es spam, por probabilidad de spam, por probabilidad de Viagra. En esta ecuación, este primer término se conoce como la probabilidad posterior. Ese segundo término, probabilidad de Viagra, dado que el mensaje es spam, se conoce como verosimilitud. La probabilidad de spam, que aparece aquí en la parte final de la ecuación, se le conoce como probabilidad prior, es decir,
la probabilidad de que un mensaje sea spam sin conocer el tipo de texto que contiene. Y el denominador o probabilidad de Viagra es la verosimilitud marginal como tal. Ahora, el cálculo de cada una de las probabilidades se realiza tal como se indicó en los ejercicios anteriores. Y particularmente para el caso analizado, se tiene una muestra de ejemplos de mensajes que han sido catalogados como spam o válidos. Aquí tenemos entonces los 5 mensajes que hemos indicado al principio. Aquí tenemos su tipo, spam o ham o spam y válido, y el mensaje como tal, donde W sub i corresponde a cada palabra. Esto es, tenemos 5 palabras posibles, desde W1 hasta W5, que pueden o no pueden estar presentes en el texto como tal. La probabilidad de que la palabra W sub i esté en el mensaje de texto se denota como probabilidad de W sub i, y la probabilidad de que dicha palabra no esté en el mensaje se denota como probabilidad de not W sub i. Entonces, a partir de esta tabla que tenemos acá, lo que les pido es que por favor como actividad calculen las siguientes probabilidades. La probabilidad individual de cada palabra, aquí tenemos las 5 palabras, y el evento de que ocurra o no ocurra como tal dentro del mensaje. Noten que acá el denominador corresponde a 14 posiciones posibles que tenemos aquí, es decir, W1 es posición 1, W3 aquí sería posición 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13 y 14. Entonces, de 14 posibles slots, casillas, en las que pueda aparecer W1, esta aparece entonces en 3 posiciones que sería 1, 2 y 3. Calculen entonces dicha probabilidad, detengan el video y continúen cuando la tengan lista. Aquí tengo colocados algunos valores para que puedan verificar sus resultados. Ya que tenemos la probabilidad individual computada, pasemos a calcular la probabilidad conjunta, es decir, cuál es la probabilidad de que W1 esté presente y el mensaje sea tipo spam o tipo válido. Aquí tenemos entonces que para los spam, W1 aparece 3 veces de 14. Es decir, W1 3 veces aparece únicamente en los mensajes de tipo spam. W3 no aparece en los mensajes tipo ham o válidos, y así sucesivamente. Entonces, por favor, calculen esta tabla y continúen con el video una vez lo hayan realizado. La siguiente parte consiste entonces en computar la probabilidad condicional de la palabra dado el tipo de mensaje. Noten que la relación inversa, es decir, probabilidad del tipo dado la palabra, no es directamente calculable. En este caso entonces, vamos a calcular la probabilidad de W1 dado que el mensaje es tipo spam, en este caso 3 sobre 6. ¿Por qué? Porque tenemos acá 6 posibles palabras para los spam, 6 posibles slots y en 3 de ellos aparece W1. Y así sucesivamente entonces. En la última parte de esta actividad vamos a computar entonces la probabilidad condicional de not W, es decir, la palabra no aparece en el mensaje dado el tipo. Aquí está entonces la componente. Por favor, entonces terminen la tabla y verifiquen contra los resultados que ya aparecen dentro de ella. Ya que tenemos las tablas anteriores, entonces podemos calcular, usando el teorema de Bayes, si el mensaje que está compuesto por las palabras W1 y W4 es spam o no. Ya que este mensaje contiene W1 y W4 y no contiene W2, W3 y W5, la probabilidad de que sea spam se puede calcular como probabilidad de spam dado que W1 es la que está, W1 aparece, entonces seguiríamos con AND not W2, W3 no aparece, entonces sería not W3, AND W4 sí está, W4 acá, AND not W5 porque W5 no aparece.
Noten entonces que esta cantidad no podemos calcularla directamente de las tablas. De ahí que recurramos al teorema de Bayes para su cómputo. De esta forma, esta ecuación se transforma en el inverso de esta parte, o sea, probabilidad de W1 y not W2 y not W3 y W4 y not W5, dado que el mensaje es spam, por la probabilidad de spam dividido la probabilidad conjunta de W1 y no W2 y no W3 y W4 y no W5. Si tenemos en cuenta que la ocurrencia de las palabras son eventos independientes, es decir, W1 aparece independientemente de W2, el término probabilidad de W1 y no W2 y no W3 y W4 y no W5, dado que es spam, puede computarse como, y aquí es donde está la magia del asunto, vamos a pasar este condicional de spam a cada una de las partes del AND como probabilidades independientes. Es decir, si dos eventos son independientes, A y B, entonces la probabilidad de A dado B o A y B es A por B. Entonces, en este caso nos va a quedar probabilidad de W1, dado que es spam, es llevar esta parte acá, por probabilidad de not W2, dado que es spam, por probabilidad de not W3, dado que es spam, por probabilidad de W4, dado que es spam, por probabilidad de W5, dado que es spam. Esas cantidades ya las calculamos en la actividad anterior, o sea, en estas tablas que tenemos acá. Pasemos entonces a la siguiente actividad. Calcule la probabilidad de que el mensaje W1, W4 sea spam. Es decir, se está pidiendo que calcule la siguiente probabilidad. Probabilidad de que es spam dado W1 y no W2 y no W3 y W4 y no W5. A partir del teorema de Bayes, es decir, vamos a computar esta parte que tenemos acá. Ahora entonces, tómense su tiempo y hagan el correspondiente cálculo. Ahora, en la siguiente actividad, computen la probabilidad de que el mensaje W1 y W4 sea válido. Es decir, probabilidad de que sea ham dado W1 y no W2 y no W3 y W4 y no W5. Ahora, ¿cómo se interpretan los resultados anteriores? ¿El mensaje es ham o es spam? Y acá voy a hacer una aclaración como tal. Si tuviésemos tres clases como tal, clase A, clase B, clase C, yo debería calcular independientemente probabilidad de A dado que, probabilidad de B dado que y probabilidad de C dado que. En este caso entonces lo que se hace es que se asigna la clase que tenga la probabilidad más alta como tal. Ese es el procedimiento. En este caso, dado que los eventos son mutuamente exclusivos, es decir, o es válido o es spam, el cálculo del uno da automáticamente el valor del otro. ¿Por qué? Porque se computa como la negación, es decir, 1 menos si es válido, por ejemplo. En este caso entonces es directo, pero para más clases deben calcularse todas las probabilidades y asignarse la clase a la que sea más probable como tal. En este caso entonces, lo que se hace es que las palabras deben aparecer al menos una vez en los mensajes válidos y al menos una vez en los mensajes no válidos. Es decir, debe existir una frase conformada por todas las palabras posibles para los mensajes ham y para los mensajes spam. Es decir, el conteo lo arrancamos en 1 y no en 0, para que al menos la palabra como tal aparezca una sola vez. Como tenemos una gran cantidad de datos, de gran cantidad de mensajes y palabras, esto nos representa un problema ya que los elementos aparecen la suficiente cantidad de veces
y es negligible, se puede despreciar este valor adicional que estamos contando. Con lo anterior entonces, por favor, compute nuevamente las tablas de las actividades anteriores que tenemos acá y la correspondiente probabilidad condicional y el valor de si el mensaje es spam o es inválido. Aquí aparece el resultado para que puedan verificarlo como tal. Aquí está para spam y aquí está para ham. Pasemos entonces a la implementación de la solución en el lenguaje Python. Lo primero que hacemos es generar el archivo de datos. Esto lo tenemos en la celda 1. Aquí tenemos entonces el write file, que es un magic de celda del Jupyter Lab, en el cual le vamos a decir que el contenido de la celda se grabe con el nombre del archivo de data.csv. Entonces, este contenido es lo que se grabará en el archivo como tal. Esto lo hacemos por facilidad para que puedan seguir la implementación viendo el video. Noten entonces que las primeras líneas, la primera línea físicamente como tal del archivo, que sería esta que tenemos acá, corresponde a las cabeceras de este archivo CSV. El separador de coma que tienen acá divide las columnas y la primera columna entonces será el texto y la segunda el tipo de mensaje. Así entonces, el primer mensaje que tenemos será www1 espacio www3, coma, y el tipo de mensaje que es spam, el cual corresponde a las tablas que hemos venido trabajando en la parte de los datos como ejemplo. Así tenemos entonces el resto de mensajes y cuando se ejecuta la celda, repito nuevamente, se genera el archivo data.csv que contiene esto que estoy marcando acá. Pasamos entonces a la lectura de datos. Para ello utilizamos pandas. Entonces la variable df va a ser igual a pandas read csv, archivo en formato separado por comas, donde aquí tenemos el nombre de archivo y el separador de campos que es la coma como tal. No tenemos ni miles ni puntos decimales, por tanto no tenemos en cuenta esos dos parámetros. Como resultado, el dataFrame obtenido es el siguiente. Tenemos la columna de texto conformado por las correspondientes palabras y la columna tipo que es spam o es ham, lo que es equivalente a válido como hemos dicho anteriormente. En la celda test aparece entonces el contenido de la columna texto que es propiamente el mensaje. Aquí aparecen entonces cada uno de los mensajes como tal. En la celda 4 imprimimos la columna tipo que contiene el tipo de mensaje y está conformado por los strings spam y ham como tal. Para poder procesar los datos que tenemos, debemos utilizar una transformación de los datos. En este caso vamos a importar la función CountVectorizer de scikit-learn, que es una función de extracción de características y lo que hace es que convierte los mensajes a la matriz documento término matriz. En esta matriz como tal, cada fila corresponde a un mensaje. Aquí tenemos los mensajes 0 al 4 y cada columna es una palabra. Aquí tenemos las correspondientes palabras que conforman los mensajes. El contenido de la matriz como tal es la cantidad de veces que aparece la palabra en el correspondiente mensaje. En este caso entonces, para el primer mensaje que es W1 y W3, tenemos que esa primera línea será 1, 0, 1, 0, 0, es decir, W1 aparece una vez, W2 aparece 0 veces, W3 aparece una vez, W4 aparece 0 veces y W5 aparece 0 veces. Noten que en el último mensaje aparece W2, W4 y W2, es decir, W2 vale 2 y W4 vale 1. Y tenemos entonces el último mensaje donde W2 aparece 2 veces y W4 aparece una vez como tal. Para hacer la transformación entonces creamos el objeto CountVectorizer, el input es el contenido que le vamos a pasar como tal y almacenamos el objeto en esta variable vectorizer como tal.
Ya que vamos a entrenar el modelo y lo vamos a convertir una vez en la matriz, utilizamos la función FitTransform. Le pasamos la columna de textos que contiene el mensaje. Esa transformación la vamos a llamar X como tal. Y este X contendrá entonces una representación de esta matriz de enteros que tenemos en la parte de arriba, o sea, la matriz documento término matriz. Ahora, la columna del tipo de mensaje es una columna de texto. También debemos convertirla a una representación binaria. Para ello, utilizamos un comprehension, el cual dice que si U es spam, lo transformamos en 1 y en caso contrario lo convertimos en 0. Y este comprehension itera sobre cada celda de la columna tipo. Ya que tenemos X, también generamos una variable Y donde colocamos el tipo de mensaje. Una vez tenemos el transformador, que es vectorizer como tal, podemos obtener, por ejemplo, los nombres de las características, que en este caso corresponden a las cadenas de texto, que son las palabras. Como resultado de esta función getFeatureNames, obtenemos que las palabras son www1, www2, www3, www4 y www5. En el ejemplo inicial habíamos notado las palabras como W1 hasta W5. En este caso estamos repitiendo la letra W. Esto se debe a que en scikit-learn no se consideran palabras que tengan menos de 3 caracteres de longitud. También es posible obtener la matriz documento término como tal, como una lista de listas. En este caso utilizamos la función toArray y acá la imprimimos en la celda 7. Pasemos a la celda 8. En este caso nos interesa una representación documento término matriz como tal que sea binario, es decir, o tenga ceros o tenga unos. No nos interesa la cantidad de veces que aparece la palabra, sino que la palabra esté presente o no. De ahí que utilicemos el 0 y 1. A pesar de que cada vectorizer contiene un parámetro para indicar que el conteo sea binario, acá vamos a utilizar un comprehension para hacer la transformación. En este caso entonces tenemos un primer ciclo for, que está en esta parte, que recorre las filas de la matriz X. El segundo comprehension, como tal, que es este, recorre los elementos de cada fila como tal y llamamos ese elemento element. En este caso, si el elemento es mayor que 1, lo convertimos en 1 y si no, lo dejamos en el valor en que está. Noten entonces que acá hemos transformado esta matriz a unos y ceros, donde cualquier valor que sea mayor de 1 es convertido a 1 como tal. Y este es el resultado como tal. Pasemos entonces a la especificación del clasificador. En este caso, de scikit-learn importamos Bernoulli NB. Este básicamente es un clasificador gaussiano ingenuo que utiliza la misma metodología que hemos mostrado arriba. Aquí tenemos el parámetro alfa, que es el parámetro de Laplace, que hace que el conteo sea al menos 1 para todas las palabras. Es decir, palabras que no existan en un tipo de mensaje, se les coloca al menos el valor de 1. En este caso, entonces, con esta función lo creamos y la variable se llama GNB. Para el entrenamiento, simplemente llamamos a fit, donde le damos la matriz documento término y la Y que contiene las clases del mensaje. Como resultado, este nos devuelve el objeto clasificador, ya entrenado. Para el pronóstico, llamamos la función predict. En este caso, entonces, estamos creando una nueva columna en el dataframe de F llamada predict y decimos que es igual al pronóstico de las clases de X. Esto nos genera entonces una columna adicional. En la celda 12 imprimimos el dataframe y aparece el texto, el tipo y el pronóstico. Noten que en este caso pronostica correctamente todos los mensajes, es decir, tenemos una precisión del 100%. Bueno, espero que este tema haya quedado correctamente comprendido y en una próxima lección entonces pasaremos a construir un clasificador para una base de datos mucho más grande, tal como lo haríamos en un sistema real.
Muchas gracias por su atención a todos.